Voy a leer de este capítulo. Voy a leer los primeros versículos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de los hijos de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor de este texto, que para muchos de nosotros es conocido, donde habla de, un título de mi Biblia dice una novia para Isaac, no sé qué dice el suyo, donde todo este capítulo habla, primeramente presenta al siervo Abraham, que ya dice que era avanzado en años. Para ese entonces su esposa Sara ya había fallecido. Si te ve el capítulo anterior, ya su esposa Sara no estaba, y estaba Abraham con el hijo de la promesa, su unigénito, entendiendo que ya tenía una cierta edad y tampoco ni estaba casado, ni tampoco tenía su pretendiente como para ver quién continuaría con lo que Dios había dicho a su siervo, ¿no? A su siervo Abraham. Y para ese momento vemos que Abraham tal vez pensaría: ¿quién será? Mi esposa ya no está, yo ya tengo mi edad, ¿quién quedará? ¿Quién continuará con esta promesa que Dios me habló un día en Ur de los Caldeos, cuando de allí me sacó? Yo me imagino a Abraham pensando y diciendo: bueno, como decimos nosotros, trabajando su cabeza, ¿qué será? ¿Qué será de mi hijo Isaac cuando yo no esté? Y tal vez son muchas de las preguntas que los papás, las mamás se hacen, ¿no? ¿Qué será cuando nosotros no estemos con nuestros descendientes, con nuestros hijos? Y este caso era tan específico porque Isaac era el hijo precisamente de la promesa. Abraham le había prometido, pero el propio Isaac era en cual serían benditas todas las naciones de la tierra, sería aquel en que vendría la descendencia que nosotros conocemos. Y para ese entonces dice que Abraham llamó a su criado, el más antiguo de su casa, le comentó y le dijo que tenía que ir a tomar una mujer para su hijo, pero no tenía que ser extranjera, no tenía que ser cananea. Un tema que a mí siempre también nos preocupa como papá, que no sea extranjera. Y nosotros vemos que ahí el siervo del Señor escuchó lo que le dijo, y en todo caso el siervo de Abraham, esta petición que le hizo, y dijo: bueno, ¿cómo voy a saber yo, en todo caso, qué le gusta a tu hijo Isaac? ¿Cómo tiene? Pero él dijo: bueno, ve, el Señor te va a acompañar. Y no solo eso, sino que el mismo Eliezer, el mismo siervo, dice: ¿cómo yo voy a saber si ella va a querer venir por sobre todas las cosas? No solo quién sería la elegida, si va a venir o no. Y Abraham le dice que el propio Dios de los cielos, el ángel del Señor, se me presentó y me dijo precisamente que de mi descendencia daría esta tierra, y él enviaría un ángel para traer desde allí una mujer para su hijo. Tarea muy difícil, tarea más que difícil, porque no conocía el lugar, no sabría quién sería y en qué momento se la encontraría. Era una tarea muy difícil, pero él obedeció a Abraham, en este caso Eliezer, y fue a la tierra de sus padres, a la tierra de los padres o de la parentela de Abraham, y se fue allí en busca de esta petición, por la cual sería una de las decisiones más, yo decía, difíciles para el siervo del Señor, porque tendría que traer la mujer específica para el hijo de Abraham.
Y es así que fue, y él dijo, ¿no? Cuando él fue para allá, que resumiendo esta tarea, dice que él fue para allí, llevó regalos, llevó camellos, se presentó, fue a la tierra de Harán, precisamente donde ahí estaba la parentela de Abraham para buscar esposa para su hijo Isaac, con regalos elegidos, ahí en la tierra, en la ciudad de Nacor, dice la Biblia, y dice que cuando llega allí se hace arrodillar a todos los camellos que tenía junto allí a la ciudad a la hora de la tarde, a la hora precisamente que las mujeres, las doncellas, salían con sus cántaros a dar de beber o tomar agua para dar de beber a los camellos de sus padres, de su familia, una tarea que era cotidiana a esa hora de la tarde. Y dice la Biblia que precisamente él hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, y ahí es cuando él hace una petición adelante del Señor. Y dice: Señor, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, te ruego tener un buen encuentro y que hagas misericordia. Ahí presenta la petición. Era muy difícil. Hay peticiones muy difíciles que nosotros sabemos cómo resolver. Pero dice que la llevó Eliezer delante del Señor. Dice: delante de mi Dios, de mi siervo, Dios de mi siervo Abraham, te ruego que me des buen encuentro hoy. Y ahí es como que hizo como un pacto, diciendo que yo ahora estoy junto a la fuente, donde las doncellas vienen a beber agua. Y dijo así, ¿no? Él sabía que las mujeres venían a cargar agua, pero le dice así: pero sea así, la primer mujer, la primer doncella que viniere sin conocerme y me dijere, y yo le dijere, dame de beber agua a mí y luego dame mis camellos, ella será. Tarea difícil, porque venían muchas mujeres, muchas doncellas, pero dice la Biblia que la primera en llegar a ese pozo, a esa fuente, era Rebeca. La primera en llegar con su cántaro, y es así que cuando ella llega, ahí Eliezer no sabía nada, y le dice, bueno, le pregunta, ¿no? Y cuando apenas termina él de hacer este pacto con el Señor, llega ahí Raquel, y ahí dice la Biblia que le pregunta a esta mujer, o le dice, ¿me das de beber agua? ¿Me das agua para beber? Dice que esta doncella bajó con su cántaro rápidamente, le dio de beber, llenó, y dice que, porque ella, la tarea de ella era llenar de agua su cántaro del pozo e irse, pero cuando se iba ahí, Eliezer le pide, y cuando ella se volvía, el criado dice que corre hacia ella, le pide de beber, ella accede siendo desconocido, y cuando le da de beber a él, ella, cuando acaba de darle de beber a ella, también dice que ella accede a darle de beber a los camellos que en este caso el siervo tenía, y se dio prisa en cargar y llevar y traer. Una historia muy, muy bonita, ¿no? Donde nosotros vemos cómo en este encuentro tan lindo, porque yo voy a resumir, porque dice la Biblia que ahí Eliezer le pide, y ahí cuando le pide agua, ella le da agua a él, luego le da a los camellos, y esta petición hace que se confirmara este pacto, esta petición que había hecho él delante del Señor para poder saber quién sería la elegida. Hasta ese momento, vamos a decir, el 50% estaba, porque lo que él había pedido, que de la forma que tenía que hacer fue, ahora quedaba otra cosa, saber si iba a ser extranjero o no. Y dice la Biblia que más adelante, en el correr de la historia, él le pregunta, ¿y tú de quién eres hija? Y ahí dice ella, yo soy hija de Nacor, ahí descendiente, y ahí empieza a hablar, y cuando empieza a hablar muestra que era también descendiente de Abraham, familiar de ellos, y esto causó una gran alegría e hizo que esta doncella invitara para hablar con los padres de ella y reunirse luego en la casa de donde estaba su hermano Labán. Nosotros conocemos la historia, de la forma que esta petición fue, todo llevaba a que esta reunión fuera
o todo lo que estaba aconteciendo fuese dirigido por Dios. Si yo podría seguir hablando de este tema tan bonito, donde todos los encuentros fueron en la fuente se encontraron, en la fuente se hizo la petición, en la fuente se iba a buscar agua, pero lo que sí podemos decir que cuando nuestros caminos están bajo el proyecto de Dios, todo se encamina. Usted no explique cómo, no expliquemos de qué forma, no busquemos la forma, pero sí sabemos que algo imposible había acontecido acá. No conocía a la doncella, hizo un pacto con Dios. En el mismo momento que lo hizo, esta doncella se acerca y no rechaza dar agua, ni a él ni a sus camellos, a los camellos de Eliezer. Es más así, es llevada, luego ella lo lleva a su casa donde cena con Labán. Él cuenta al padre, a sus hermanos, por qué él estaba ahí, por qué él había llegado allí a buscar una novia para el hijo de su siervo, para Isaac, y cuenta de la forma que fue. Si fuera de esta forma, si aquella doncella que me diere agua y diere de beber a mis camellos y no sea cananea y sea de la misma familia. Entonces, cuando empieza a comentar esto, dice que tanto Labán como Nacor, los que estaban allí, le dicen, bueno, es de Dios esto. Yo no puedo impedir que tú te lleves, en este caso a Rebeca, no puedo impedir. Ahora vamos a preguntar a ella. Otra tarea difícil. Si, en este caso acá hay jóvenes, ¿no? Pero si tuviera que decir, bueno, ahora mañana vas a salir de acá, de allá, porque llega alguien que no conoces, pero dice que en ese preciso momento ella dijo, bueno, yo voy, porque esto es de Dios. Y dice que eso hizo que ella juntara a su hermana, unas otras doncellas para que acompañaran y acompañaron en este caso a Eliezer para ir al encuentro con Isaac. Y rápidamente dice la Biblia que Isaac estaba orando, estaba en el pozo que el Dios que me ve, dando vuelta, ¿no? Porque nosotros hablamos de Sara, en este caso de Rebeca, pero dice la Biblia que Isaac, si usted lee la Biblia más adelante, él se estaba paseando en el pozo, dice que estaba meditando. Seguramente le estaría meditando también. Mi padre ya está avanzado en años, mi madre ya no está. Dice que en el mismo lugar, o en el pozo, en la fuente, él estaba meditando delante del Señor, y cuando es así, dice que en ese mismo momento llega Rebeca, y cuando llega con el séquito allí, dice, ¿quién es aquel varón que está allí? Ese es el hijo de mi siervo. Dice que cuando se vieron, se amaron del mismo momento. Rápidamente yo conté esta historia y quería decir que los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Igual que nuestros pensamientos, los pensamientos del Señor son mucho mayores que los nuestros. Y aunque parece muchas veces difícil resolver situaciones en vuestras vidas, diciendo ¿quién será? ¿Cómo será aquello que el Señor tiene para acontecer con la juventud, con vuestras peticiones? Hay un lugar preciso, hay un momento preciso y hay una solución precisa que el Señor tiene preparada mientras nosotros estemos bajo su voluntad. Recordemos que Eliezer puso la mano debajo del muslo de Abraham haciendo un juramento, diciendo, yo voy a ir, yo voy a hacer, no sé cómo. Tal vez usted está en esta noche diciendo, ¿cómo haré? ¿Cómo será? ¿Cómo resolveré esta situación tan complicada, tan difícil? Pero dice que hizo juramento y fue. Y cuando llegó al lugar que ni él sabía quién se presentaría, hizo un pacto, un pacto con el Señor, diciendo, bueno, si fuera de esta forma, le pidió como una señal, como una guía. Y el Señor tiene guías, tiene dirección para nosotros, para usted, para mí. Él tiene la forma
precisa y no la que nosotros pensamos, no bajo vuestro pensamiento. Hubiese sido fácil que Abraham hiciera una carta dirigida por él, sellada. Hoy en día enviar un mensaje por WhatsApp, por internet, una carta de recomendación o algo así, ¿no? Hubiese sido fácil. Pero en las cosas de Dios son aquellas que nosotros no entendemos, pero son aquellas que están marcadas para nosotros hacer y esperar en Él que Él haga. ¿Y qué fue? ¿Cómo terminó? De la mejor forma. Una historia muy linda, pero ¿cuál fue esta mejor forma? Se amaron cuando se vieron. ¿Podían haberse rechazado? Sí. Podían. No, pero no es lo que yo quería. No es así. Entonces, querido hermano, querido joven, los designios de Dios son así. Cuando usted menos piensa, cuando usted menos pone sus pensamientos, si tiene que ser así, tiene que ser de esta forma, tiene que ser de esta otra, tiene que tener tantos años, tiene que tener... No, cuando usted más lo acomoda, peor es. Ahora, cuando usted presenta delante del Señor, Él se encarga de guiarte, llevarte, direccionarte y al final tener el mejor encuentro, tanto de un lado como de otro. Que el Señor nos bendiga y te bendiga y que la palabra en estos minutitos podamos nosotros meditar en ella y guardarla en nuestro corazón. Amén.